hacía una investigación sobre la clase baja, cómo ellos vivían, qué hacían para vivir, cómo lograban sobrevivir con tantas penurias. Muy bien, veamos así. El realismo incluye la crítica social de una forma más bien superficial. Se aparecen temas de carácter social, pero no con un gran interés en la reforma. El lenguaje en el realismo suele ser sencillo. El realismo, la voz del narrador es más bien objetiva. Y en el realismo se describe la realidad tal cual es, sin hacerla más o menos pesimista, ¿no? O sea, el realismo quiere decir, en simples palabras, quiere decir cómo vivíamos, cómo somos nosotros en la realidad. A eso se refiere. ¿Cómo somos nosotros en la realidad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Lo que hacemos, lo hacemos de verdad o no lo hacemos? A eso se refiere. Mientras que el naturalismo se realiza una crítica social mucho más feroz debido a las injusticias que la sociedad burguesa estaba llevando a cabo. La intención principal es reformar la sociedad. En el naturalismo el lenguaje es complejo, utiliza vocabulario científico a menudo. En el naturalismo los monólogos interiores y los diálogos donde desaparece el narrador son más comunes. En el naturalismo existe una cierta visión pesimista de la vida. Muy bien, entonces, en el realismo estudiaba cómo vivía la gente, ¿no? Cómo vivían las personas. Y en el naturalismo ya ha observado a las personas, pero la crítica era más dura, ¿no? Y es lo que pasa hoy en día, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, ¿no? ¿Cómo está, por ejemplo, los gobiernos, ¿no? Hoy en día, ¿qué dicen? ¿Cómo está Cochabamba? Dicen, ¿no? ¿Y los gobiernos qué dicen? Ah, no, están bien, aunque tienen un poco escasez de agua. Así dicen, ¿no? Tienen un poco escasez de agua, pero están bien. Dicen. Eso se llama el realismo, ¿no? Pero el naturalismo, ¿qué es? Es ver en sí cómo es en realidad, ¿no? ¿Cómo es en realidad? Por ejemplo, en Cochabamba, ¿cómo es el problema? En Cochabamba no hay agua. No hay agua en Cochabamba. Si vas a vivir a Cochabamba, tienes que ir, para tener agua tienes que estar despierto a las 4 de la mañana para poder recibir lo que es el agua. Muy bien, y ahí vienen donde son las críticas, mucho más duras. ¿Y qué dicen las críticas de Cochabamba? ¿No? Por ejemplo, en Cochabamba hablan sobre que todas las personas se dedican a lo que es a las drogas, porque ganan mucho mejor y trabajan menos. Muy bien, entonces a eso se refiere con el naturalismo y realismo. Muy bien, vayamos. Aquí, vamos a hablar sobre qué es el realismo. ¿Qué es el realismo? El realismo fue un movimiento artístico y literario que durante la segunda mitad del siglo XIX pretendió reflejar la realidad cotidiana con toda fidelidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que veían a las personas, pero no hablaban del todo, ¿no? Decían, ¿cómo es el comportamiento de las personas? Y decían, sí, está bien, ¿no? Está bien. Y es lo que decimos todos, ¿no? Cuando una persona ya tiene su pareja, ¿qué dice?
¿Cómo están? Estamos bien, ¿no? Pero sin embargo, no siempre es así. Veamos aquí ese dibujo, ¿no? ¿Qué es aquí la mujer? Amor, voy a preparar un sándwich, ¿quieres? No, ¿seguro? Muy seguro, ¿no? Y al final le da, toma, enojada, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Eso se llama lo que es el realismo. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es realismo? Porque a veces nosotros decimos, ¿no? Queremos algo, pero no lo queremos, pero hay personas que nos ayudan y no sabemos apreciar eso. Muy bien. ¿Y de dónde nace el realismo? Nace en Francia, inmersa a un romanticismo. Autores como Balzac, La comedia humana, Stendhal, El rojo y el negro, de Flaubert, Madame Bovary, ¿no? Es una reacción contra la estética romántica, ¿no? Subjetividad, imaginación, evasiones a mundos antiguos o exóticos, estilo recargado. Entonces, ¿cómo era el realismo? ¿Cómo eran las obras literarias en ese tiempo? ¿No? Subjetiva, ¿qué quiere decir subjetiva? Algo que no existía. Muy bien, eso es lo que era subjetivo. Imaginación, ¿no? Se imaginaban lugares, eso ya, ¿no? Incluso se imaginaban lo que son los actores, las actrices, ¿no? Evasión a mundos antiguos o exóticos, ¿no? Ya no utilizaban lo que son mundos antiguos, por ejemplo, en la Edad Media. En la Edad Media, ¿cómo eran sus obras literarias? Ellos hablaban sobre lugares que sí existían, ¿no? Que sí existían en el mundo real, ¿no? Pero ahora en el realismo, ya esos lugares ya no lo tomaban en cuenta, ¿no? Sino que hacían, ellos buscaban lugares que sean mucho exóticos, que no conocían otras personas. Muy bien, a eso se refiere con evasiones a mundos antiguos o exóticos. Y el estilo, ¿cómo era su estilo? El estilo era recargado. ¿Y a qué se refiere con recargado? Quiere decir que aquí utilizaban todos los estilos literarios, como la metáfora, la alegoría, el símil, la comparación, ¿no? Todos ellos los utilizaban, ¿no? Y los autores en esta época entran en desacuerdo con la sociedad que les rodea, porque pretendían representarla como tal es, ¿no? Además que no han olvidado los aspectos más agradables de la sociedad, pero tampoco se tapan los ojos ante los más groseros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? O sea, los autores escribían obras sobre las personas pobres, pero la gente de la clase baja, así por decirlo, no estaba de acuerdo con lo que escribían. Lo que escribían no era cierto. No era cierto lo que escribían. Como dijimos, ¿no? El realismo ha surgido en el siglo XIX, en la época en que los gobiernos progresistas consagraron los derechos democráticos e impulsaron reformas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando una persona ya era libre, a las personas de la clase baja ya se le ha dado derechos, se le ha dado derechos, ¿no? Sus derechos de vida, de vivir.
Pero durante este tiempo se ha consolidado el Estado liberal y la burguesía, ¿no? ¿Qué quiere decir consolidar el Estado liberal y la burguesía? ¿No? Liberal, de la libertad, y la burguesía, de aquellas personas que eran ricas y que daban órdenes a la clase baja. Muy bien, pero esa tendencia ha estado mermando poco a poco. ¿Por qué? Por el movimiento del romanticismo. Muy bien. Si no más recuerdan, ¿qué es el romanticismo? ¿No? ¿El romanticismo qué era? Era o hablaba sobre la libertad, ¿no? Que las terceras personas de la clase baja ansiaban tanto. Y cuando han tenido esa libertad, ¿qué pasaba? Aún no eran libres del todo. Ellos aún tenían que pagar impuestos y además dar su cosecha. Y todo el mundo en ese tiempo se dedicaba a la cosecha. Todos se dedicaban a la cosecha. ¿Pero para qué? Porque era el único trabajo que podían conseguir. Porque trabajar en otra situación o tener otro cargo no se podía. ¿Por qué? Porque ahí primero tenías que estudiar, ¿no? Primero tenías que estudiar. Luego, si tenías un estudio, podías tener un trabajo mucho mejor, pero no. La gente de la tercera clase se dedicaba a la granja, al sembradío. Todos se dedicaban a eso. Y muy bien. Y cuando esto ha existido, los escritores se han dedicado a observar cómo el ser humano era su comportamiento. Es lo único que han hecho los literarios. ¿Cómo era su comportamiento de estas personas? ¿Qué es lo que hacían? ¿No? A eso me refiero con su comportamiento. ¿Qué es lo que hacían a diario? Muy bien. Como que dice, ¿no? El realismo surgió como un movimiento opuesto al romanticismo. Esto es algo muy importante. El realismo surgió como un movimiento opuesto al romanticismo. O sea que el realismo estaba opuesto, estaba en contra con el romanticismo. Porque el romanticismo decía que el amor no era algo real, es algo irreal, como la libertad. La libertad no era algo verdadero. Si consigues la libertad, sí que vas a ser siendo esclavo. Solamente es un título lo que tú obtenías. Soy libre, muy bien, pero no eras libre del todo. ¿Verdad? No eras libre del todo. Entonces, el realismo estaba opuesto a eso. El realismo ha observado a estas personas, cómo vivían, qué es lo que hacían, cómo era su comportamiento. Muchos de ellos sí han triunfado, ¿no? Pero muchos de ellos no. Muchos de ellos tenían deudas y deudas y deudas. No, pero eran solamente algunos quienes tenían grandes riquezas, solamente algunos, pero esas grandes riquezas no eran suficientes. O sea, ¿qué me refiero con suficiente? En las riquezas que ellos tenían, no le complacía a estas personas, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que estas personas con las riquezas que tenían no podían comprar, por ejemplo, la carne. Entonces, imaginen, si estas personas que tenían grandes hectáreas, cosechaban tanto, no podían, se les era también para ellos difícil conseguir lo que era la carne.
Ahora imagínense, aquellas personas que tenían pocos terrenos, era mucho más difícil para ellos conseguir un poco de carne. Y es por eso que ellos entraban en deudas y deudas y deudas. Muy bien. El realismo, como dijimos, ¿no? El realismo ha surgido en el siglo XX, en Francia, ¿no? Como consecuencia de las circunstancias sociales de la época, ¿no? Como consecuencias, ¿no? En busca de la libertad. La consolidación de la burguesía como clase dominante, ¿no? Cómo las personas eran dominadas por los burgueses. Pero ¿quiénes eran los burgueses? Los burgueses eran personas adineradas que daban órdenes a las personas de tercera clase. Pero no ha esto no ha detenido a la tercera clase. Y es por eso que ha surgido lo que es la industrialización, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir con la industrialización? Que muchas de las personas se han unido. ¿Para qué? Para poder comprar maquinarias. ¿Pero qué personas se han unido? Obviamente no eran las personas de la tercera clase, eran los burgueses, porque ellos tenían poder económico. Para producir mucho más las cosechas, ¿no? Muy bien, pero ¿cómo eran las novelas realistas en ese tiempo? Muy bien, frente al carácter legendario e inverosímil de las novelas idealistas, ¿no? Nos encontramos con dos tipos de novelas que tienen como base la situación social real de España de la época, ¿no? ¿Qué es inverosímil? Inverosímil quiere decir algo que no está, algo que no es cierto. Es lo que significa inverosímil. Muy bien. ¿Y qué quiere decir entonces esto? Que las novelas que en ese tiempo existían no eran ciertas. Muy bien. Muchos de ellos eran mentiras, ¿no? ¿Y cómo eran las novelas en ese tiempo? ¿De qué trataban? Como aquí dice, ¿no? En el segundo punto, las novelas eran picarescas, ¿no? Que recogían la situación de penuria, ¿bien? De penuria en que vivía una parte de la población, ¿no? Entonces, era picaresca, ¿no? ¿A qué se refiere con picaresca? Que era comedia. ¿Pero comedia sobre qué? ¿De qué hablaban ellos? De las penurias, del dolor, de la escasez. De eso se escribían las obras literarias. Muy bien. Entonces, eso quiere decir lo que es penuria, escasez. Muy bien. Y eso a la gente, bueno, a la clase baja o a la tercera clase no le agradaba esto. No le agradaba que esté burlándose, ¿no? Los burgueses. Y ahí está un claro ejemplo, que era el Quijote de Cervantes, que representa la síntesis y superación de todas las modalidades novelescas. Muy bien. Ahora sí, entonces eso era el realismo. Ahora sí, vayamos a lo que es el naturalismo, ¿no? ¿Qué es el naturalismo? El naturalismo es el estilo artístico, sobre todo literario, basado en reproducir la realidad con una objetividad, ¿no? Perfecta y documental en todos sus aspectos, tanto
en los más sublimes como los más vulgares. Muy bien, entonces, como les dije, ¿no? El realismo era subjetivo, pero el naturalismo es objetivo, ¿no? Subjetivo quiere decir algo que no es real, y así era el realismo. Y el naturalismo era objetivo, que quiere decir que era real. Pero ¿cómo era real? Porque ellos estaban comprobando, ellos comprobaban con hechos. Así es como ellos hacían. Muy bien, comprobaban cómo realmente vivía la clase baja. Muy bien, entonces el naturalismo y el realismo se ha basado en eso. Más se ha basado en cómo vivía la clase baja. Muy bien, de eso es lo que se trata el realismo y el naturalismo. Estudia cómo vivía la clase baja. Y se dividía en dos, que es el realismo y el naturalismo. El realismo que hablaba sobre las personas pobres, pero de una manera subjetiva. No te contaba toda la verdad. Pero el naturalismo sí era objetiva y te contaba toda la verdad, con toda la sinceridad. Muy bien, pero no tanto a los pobres, sino también a los burgueses. Muy bien, ¿cuál es la historia del naturalismo? El naturalismo ha surgido en París en la segunda mitad del siglo XIX, al igual que el realismo, ¿no? Porque el realismo también ha surgido en el siglo XIX. El naturalismo ha decidido de romper lo que es el romanticismo, ¿no? Crea este movimiento literario siendo considerado el maestro de este movimiento. Muy bien, o sea, ¿qué quiere decir con esto entonces? Quiere decir que el romanticismo, ¿no? El romanticismo se trataba sobre la libertad, ¿no? Que toda persona quería. Más que todo, buscaban las personas de la tercera clase. Ellos eran lo que buscaban. Pero ¿qué ha pasado? Cuando se nos dio la libertad, seguían siendo esclavos, ¿no? Pero gracias a eso, porque el romanticismo no ha investigado a profundidad de cómo vivía una persona, pero gracias al naturalismo, ellos ya han podido investigar cómo vivían las personas a una profundidad. Bien, ¿y cómo era este arte en el naturalismo? ¿Cómo era el arte? El arte se refería a la representación de objetos realistas en un ambiente natural, ¿no? Naturalista es el arte que presta atención a detalles muy precisos. Entonces, vean, ¿qué es naturalista? ¿No? Se refiere a los detalles más mínimos, pero que los mínimos son los más importantes. De eso que se trataba. Muy bien. Y que retrataba las cosas tal como son. Muy bien. Es por eso que se llama naturalista. Naturalista no quiere decir que se refiere a la naturaleza, no. Se refería a dónde vivía un personaje. Estas personas de la tercera clase, ¿dónde vivían? ¿Qué es lo que hacían? Si vivían en una choza, ellos escribían así, pero sin embargo, el realismo no lo hacía eso, ¿no? Si ellos vivían en una choza, el realismo ya lo decía que tenían una casa, ¿no? No tan elegante, pero sí tenían una casa. Pero el naturalismo observaba tan a profundo hasta los detalles más mínimos.
bien. Y gracias a esto se han surgido estos formatos de pintura, ¿no? En el que lo principal es la figura humana, ¿no? Lo que más aquí importaba era cómo vivía el hombre. Y como pueden ver, ahí está el retrato de un hombre, de una mujer en sí. Pero vean, como es de la tercera clase, no tenía ni ropa para vestirse. En algunos casos, ¿no? No en todos. Entonces, eso era lo que era el naturalismo. Y la literatura en el naturalismo era una teoría que según la cual la literatura se basaba en una representación objetiva y familiar, ¿no? Como les iba diciendo, ¿a qué se refiere con objetivo y familiar? Se refería a que todo, cómo eran realmente ellos lo que hacían, ¿no? Y cómo vivían en su familia. Eso también se ha considerado como una forma extrema del realismo, ¿no? Porque el realismo no te contaba toda la verdad, no te contaba toda la verdad, pero el naturalismo sí te contaba todos los detalles, ¿no? Todos los detalles, cómo vivían, qué es lo que hacían. Y muchos pensaban que estos actos, ¿no? De la persona, cómo vivían, qué es lo que hacían, era por el destino. Así era su destino de estas personas, ¿no? De ser castigadas y pobres. A eso se refería con eso. Muy bien, entonces el naturalismo, ¿no? ¿Y cómo eran las novelas? ¿No? Las novelas naturalistas llevaron al límite la técnica de observación del realismo, ¿no? Como les iba diciendo, cuando se han observado a las personas, ahora, ¿qué hacían? Luego de sacar esas novelas, llevaban al límite, o sea, escribían toda la verdad de cómo vivían estas personas. Para algunos era algo enfermo, en especial para los burgueses. Cuando leían estas obras sobre la clase baja, era algo enfermo, algo triste, algo como de terror, ¿no? Pero no les importaba. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban para los burgueses. Y los burgueses no sentían pena por ellos. Muy bien, no sentían pena, porque eran ellos los que le daban frutos a los burgueses. Ellos eran los que les daban frutos a los burgueses. Muy bien, y los escritores aspiraron a representar la realidad con el método científico, de modo que el relato se convirtió en el microscopio que les permitió analizar la conducta de los individuos, ¿no? El método científico. Como les iba diciendo, el realismo, ¿cómo eran las obras realistas? El lenguaje era sensible, era sencillo en simples palabras, ¿no? Pero el naturalismo era más científico, era más verosímil, ¿no? O sea, mucho más creíble. Y como aquí dice, ¿no? Ellos han puesto el microscopio para poder analizar
cómo realmente ellos vivían. ¿Qué es lo que hacían? Y cómo era la conducta de cada uno de ellos. También incorpora un narrador objetivo que intenta ser impersonal. Muy bien, aquí dos puntos muy importantes, que dice, incorpora un narrador objetivo que intenta ser impersonal. Miren, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Primero, ellos han puesto a un narrador, ¿no? Que pueda contar la historia. Segundo, el narrador era un ser impersonal. ¿Qué quiere decir impersonal? ¿No? O sea, las obras que se realizaban, las personas que realizaban estas obras no tenían, ¿no?, su originalidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esas personas, estos narradores, contaban la historia, pero ellos no pertenecían a la historia. Solamente ellos contaban lo que han visto, lo que han vivido. Pero este narrador no decía quién era. No decía cuál era su nombre. Muy bien, pero ¿por qué? Porque ellos eran solamente científicos. Estudiaban cómo realmente vivía la gente. Muy bien. Y por tal motivo no decían de dónde eran, quiénes eran. Eso es lo que ellos comentaban. A eso se refiere con un ser impersonal. Muy bien. Y también, además, frente al narrador del realismo, que participa con sus comentarios en la historia. O sea, que cuando el naturalismo, el narrador además daba sus comentarios, ¿no? Pero estos comentarios eran demasiado, pero demasiado fuertes, ¿no? Porque él decía cómo ellos vivían, qué es lo que hacían. Muy bien, a eso se refiere. Muy bien, además el narrador presenta los aspectos más sórdidos de la realidad. Muy bien, pero ¿qué quiere decir sórdidos? Muy bien. Sórdidos quiere decir que tenía, sórdidos quiere decir que son manchas o suciedad, ¿no? O son impuros. Muy bien. O sea, en simples palabras quiere decir miserables o muy pobres. Entonces, aquí el narrador describía todo eso, ¿no? O sea, describía qué tan pobres eran. Muy bien. A eso se refiere con sórdidos. Muy bien. Sin sentimientos. O sea, cuando ellos iban a un cierto pueblo determinado, ellos decían cómo ellos vivían, ¿no? Ellos no tenían sentimiento. Veían que estaban muriendo, no porque no tenían dinero. Ellos escribían sobre eso, ¿no? Y no tenían sentimientos. Y con todos esos datos han reflejado el ambiente donde ellos viven.
bien, eso es lo que han hecho ellos. Muy bien, vamos al siguiente. Las características del naturalismo. ¿De qué se caracteriza? ¿Cuáles eran sus características del naturalismo? Muy bien, intentaba convertir la literatura en una ciencia. Muy bien, eso es lo que ha pasado y eso es lo que han logrado. Gracias al naturalismo, ahora, hoy en día, existe lo que se llama tesis. Muy bien, gracias. ¿Por qué? Porque ellos han intentado que la literatura no solamente pueden ser poemas, libros de romance o obras teatrales, no. También pueden ser libros de conocimiento, de expresión. Eso es lo que significa el naturalismo. Y eso es lo que ha hecho. Muy bien. Ha intentado convertir la literatura en una ciencia. Ustedes, cuando vayan a la universidad o entren a una academia policial, van a hacer lo que se llama una tesis, ¿no? Y eso va a ser una literatura. ¿Por qué? Porque ustedes van a investigar, ¿no? Van a investigar algo. ¿Y qué pasa con eso? Como aquí dice, ¿no? El narrador describía todo lo que ha visto. No tenía sentimientos en lo que ha visto. ¿Y qué daba al último? Al último daba su conclusión, su comentario, por decirles. Muy bien. Y usted en la tesis es lo mismo, ¿no? Cuando ustedes hagan una tesis, también van a dar su comentario o conclusión. Bueno, aquí lo han puesto como comentario, ¿no? El comentario. En la tesis viene como la conclusión, ¿no? ¿Qué te ha parecido ese tema a ti? A eso se refiere con la conclusión. ¿Ya? Y todos los libros tienen lo que es eso. Muy bien, todo libro tiene una conclusión, ¿no? Ahora, el naturalista no solo se limitaba a observar como racionalistas, sino que también proponía soluciones. Muy bien, y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando leen ustedes un libro sobre la sociedad, ¿qué les indica? ¿No? Por ejemplo, si han leído ustedes el libro Tres mis gotas, es un libro de la sociedad boliviana, cómo nosotros vivimos. Muy bien, y en ese libro, al final, da una solución. ¿Cómo podemos solucionar nuestros problemas? De eso se trata. Y todo el mundo ofrece eso. Todos los libros ofrecen eso, ¿no? Cualquier libro que hayan leído de política, de la sociedad, de la economía, les presenta una solución. Pero no solamente de la sociedad. También están los libros de lo que es de científicos, ¿no? O sea, me refiero a los libros de matemáticas, química y física, ¿no? Porque ahí te muestran todos los ejercicios que están ahí, te muestran cómo se debe de solucionar un problema. Y eso es lo que la ha caracterizado en el naturalismo. ¿Cómo podemos solucionar este problema? ¿No? Por ejemplo, al solucionar un problema de matemáticas existen varias soluciones. No solamente hay una, sino hay varias. Hay varias soluciones. Muy bien. ¿Y cuál es la misión de un naturalista? Muy bien. Es analizar la realidad, ¿no? En el mundo que vivimos, ¿cómo es nuestra realidad de hoy en día?
¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Bien? Pero como les iba diciendo, no solamente se trata de la sociedad. Puede ser temas diferentes sobre el Internet, sobre la ortografía, ¿no? Analizar la ortografía. Por ejemplo, hoy en día, la ortografía, ¿no? La ortografía está muriendo. ¿Por qué está muriendo? Gracias a las redes sociales. Porque ya ninguno escribe bien. Gracias a las redes sociales, nuestra ortografía es pésima. Es pésima. Es pésima. Muy bien, pero eso a nadie le importa, ¿no? A nadie le interesa eso. Pero cuando ya queremos escribir un ensayo o queremos analizar una oración, ahí es donde tenemos problemas. No sabemos si hay que poner tilde a una palabra, no sabemos si es un sujeto, un sustantivo, un adjetivo, no sabemos, ¿no? Es por eso que dice que las redes sociales están destruyendo la ortografía. Y poco a poco ya vamos a llegar a ser nómadas, ¿no? O sea, personas con cero de conocimiento. Solamente vamos a poder hablar, solamente hablar, pero al escribir va a ser pésima. Nuestra ortografía va a ser pésima. Muy bien. Además, la misión de un naturalista era presentar el origen de los problemas, ¿no? ¿De dónde ha surgido este problema? ¿Qué es lo que causa este problema? Por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Como decía diciendo, está destruyendo lo que es la ortografía. ¿Y cuál es el origen? ¿Por qué se ha creado, ¿no? Las redes sociales? ¿Y por qué cada estudiante prefiere estar en las redes sociales? Según una investigación, ha demostrado que cada estudiante está 6 horas al día en la red. No solamente en las redes sociales, sino en otras cosas, en otras vanidades que no les sirve de nada. Muy bien. Y por último, era describir las soluciones, ¿no? Si las redes sociales están o está matando la ortografía, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución para aquellos estudiantes que escriben, que solamente están en la red todo el tiempo? Como les digo, están 6 horas al día, ¿no? 6 horas. Y eso es cierto, ¿no? Hoy en día los estudiantes están tan, pero tan pegados al celular que no pueden dejar ni por un minuto el celular. Están viendo lo que es Facebook, WhatsApp, ya están aburridos y siguen viendo el Facebook. Ya no saben qué ver, siguen viendo lo que es Facebook, siguen en la red. Muy bien. Entonces, aparte de realizar el origen del problema, tenemos que un naturalista daba la solución a ese problema. Muy bien, y como se iba preguntando, ¿cuál sería la solución para que un estudiante no pueda escribir mal? La solución no sería quitar el celular al estudiante. No. La solución es que cada uno de nosotros debemos de controlar nuestro tiempo en las redes sociales. Debemos de controlar. Y también debemos de
tener el hábito de leer, ¿no? Eso es lo que dice el naturalismo, ¿no? Es algo duro, ¿no? Es algo duro. El naturalista es algo, como aquí dice, ¿no? Es algo duro. No tiene sentimientos en lo que dice. Pero en el realismo era todo lo contrario. Nos decía mentiras, pero sin embargo no era real, ¿no? Por ejemplo, a ver, a ustedes yo les hago una pregunta. No sé si en lenguaje han avanzado esto. ¿En el lenguaje qué decía? ¿A qué se le llama una persona vulgar y común? ¿No? Común, se le llama una persona común a aquella persona que solamente ha estudiado la secundaria, ¿no? Pero ¿qué más? Se le llama común, ¿por qué? Porque solamente sabe escribir y sabe leer, ¿no? Se le llama común, ¿por qué? No solamente porque ha asistido al colegio y ha terminado las clases, su colegiatura, ¿no? Se le llama común, ¿por qué? Porque sabe leer, pero no sabe comprender. Sabe escribir, pero no de la forma correcta. A eso se le llama común. Y vulgar. ¿Qué significa vulgar? Es aquella persona que no ha tenido educación, ¿no? No tiene educación y solamente sabe 3.000 palabras. La persona que solamente sabe 3.000 palabras es un vulgar. ¿Y quién es un vulgar? ¿No? Cuando nosotros vamos a la calle, vamos de compra, vemos, ¿no? A personas enfermas ahí o alcohólicas que están por la calle, ahí botados, echados, o personas como los llamamos, ¿no? Loquitos, ¿no? A esas personas se les llama vulgares. ¿Por qué? Porque su vocabulario es menos de 3.000. Y aquella persona que solamente sepa 3.000 palabras es un vulgar. No tiene conocimiento. Muy bien. Ahora sí, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan alto es su vocabulario? ¿Son vulgares? ¿Son comunes? ¿O son personas intelectuales? ¿Qué son ustedes? A ver, díganme, señores. ¿Qué son ustedes? ¿Cuántas palabras saben ustedes? Muy bien, hay personas que tienen miedo, ¿no? No quieren decirnos, a ver, tú, Dayana. Dayana, ¿me escuchas, Dayana? Dayana, ¿me escuchas, Dayana? Muy bien. Eso es lo que significa el naturalismo, ¿no? Nos dice la concreta verdad de cada persona, ¿no? Estudiar a profundidad y decir sin miedo y temor qué es lo que una persona en realidad tiene. No dice, no nos va a decir. Muy bien, señores. Entonces, eso es lo que realiza el naturalismo. Muy bien. Ahora sí, señores, a ustedes, por favor, ¿no? Estudien. No solo estudien por obligación, sino que lean. Lean. La lectura a ustedes les va a hacer bien. ¿En qué manera? Pero ustedes me dirán, pero yo ya sé leer, ¿no? ¿Para qué tengo que más que leer? Si yo ya sé leer. No, pero ¿sabes comprender una lectura? Es por eso que muchos estudiantes, al leer una simple pregunta de un problema simple de matemáticas, se confunden. ¿Y eso por qué pasa? Porque no entiende. Y si no entiende, no va a comprender lo que es la pregunta. ¿Y eso por qué pasa? Por falta de lectura, ¿no? Pero aquí, ¿qué dice el naturalismo? El naturalismo dice que
debemos de encontrar una solución a este problema, ¿no? Ahora que yo ya les dije, ¿no? El problema es por culpa de las redes sociales, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es leer solamente 5 minutos diarios. Solamente dedíquenle 5 minutos diarios para leer. 5 minutos. 5 minutos no les va a molestar nada. Cuando vayan a dormir, lean un libro. Lean, pero solamente lean 5 minutos. Y comprendan qué es lo que están leyendo, ¿no? Ahí van a ver qué es lo que están comprendiendo. Muy bien. Y si no comprenden, lean, por ejemplo, no sé, lean una tesis, un libro de la sociedad. Deben tener. Pero si no comprenden, entonces empiecen a leer lo que son los cuentos, ¿no? Aquí así, de poco en poco, vaya. Muy bien, señores. Muy bien, señores. Entonces espero que puedan leer todos los días. Solamente dedíquenle 5 minutos a la lectura. Solamente 5 minutos, que no les va a afectar en nada. No les va a afectarles en nada. Muy bien, señores. Les deseo una